eres Dios, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en
confiar en ti, Señor. Podemos confiar en ti, Señor Jesús. Podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas.
mejor aplauso en esta mañana. Y te pedimos perdón, Señor, si te hemos mezquinado nuestro mejor momento, si te hemos mezquinado nuestro tiempo, si te hemos mezquinado nuestra vida. Perdónenos, Señor, si solamente hemos estado para demandarte cosas y no para ofrecernos, Señor. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra vida también sea un fruto de adoración a ti. En el nombre de Jesús. Está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Lo verán, cuán grande es Dios.
donde podemos descansar, donde podemos dejar todas nuestras cargas. En ti, Señor, es donde podemos venir y saber de que no vamos a ser rechazados, no vamos a ser dejados a un lado, sino que en ti podemos descansar, encontrar refugio, consuelo, paz, nuevas fuerzas. Glorifícate, Señor, en esta mañana en medio nuestro, en el nombre de Jesús, y mueve tu mano de poder, porque nos asombra ver tu grandeza, y tu grandeza, Señor, es la que es impartida en nuestra vida. Lo anhelamos, Señor. Mi corazón entona la canción. cuán grande es. Cuán grande es mi corazón. Muy, pero muy buenos días nuevamente para todos y para cada uno. Vamos a compartir también en este momento de la palabra del Señor. Te pido, Lucy, si podés ir poniendo en pantalla la plaquita. Hoy nos vamos a ir a una historia también del Nuevo Testamento, de la cual vamos a partir, así que le invito a que vaya preparando su Biblia y buscando el Evangelio de Juan, ya que de ahí vamos a estar tomando algunas cositas. Y les recuerdo, de paso, vamos también recordando y teniendo presente de que estos fines de semana estamos compartiendo todos estos principios que tienen que ver con descubrir, recordar, tener presente una vez más a nuestra vida todo aquello para lo cual nosotros hemos sido creados y hemos sido formados por parte de Dios. Partimos de esta base, ¿no? Si Dios me creó, no me creó para que, bueno, pasen 10, 20, 30 años, 60, 80, 90... y espere a ver qué pasa, y bueno, veremos lo que pasa. No, sino que mientras tanto, mientras llevamos adelante nuestra vida, creemos que Dios tiene para nosotros sus planes y su voluntad. Algunas cuestiones que van a ser más generales, ¿sí? Generales para todos, y otras que van a ser bien específicas para Dios, bien específicas para nosotros de parte de Dios. Por eso es que estamos hablando de esto, ¿no? De que fuimos creados para adorar, para servir, para hablar a otros del Señor, fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, fuimos creados para ser discípulos, y venimos hablando estos últimos fines de semana. La semana pasada lo compartió Guada, y anteriormente estábamos también compartiendo reflexiones que tienen que ver con este segundo principio, ¿no? De que nosotros fuimos creados para servir a los demás. Y no solamente estas reflexiones tienen que ver con el hecho de lo que tenemos que hacer, sino más que nada también con la actitud de nuestro corazón o algunas cosas que tenemos que tener presente a la hora de llevar adelante nuestro servicio. Porque también partimos de la idea y del marco de que sabemos que estamos para servir y que necesitamos seguir incorporando valores que también enriquezcan cada una de estas cosas. Por eso, ¿sí? En esta mañana es que vamos a hacernos esta pregunta. ¿De dónde sacamos el vino? Yo no sé si usted ha ido a almuerzos de iglesias. Sí, hace poquito hemos tenido uno, un mes pasado, no me acuerdo, en marzo por ahí, compartimos un almuerzo. El año pasado también tuvimos un par. O cada tanto por ahí nos invitan a algún almuerzo que organiza una congregación, todo lo demás. Y siempre hay alguien que, más que nada cuando hay carne, un asadito, alguien habrá traído un poquito de... Y están todos en los canastos, ¿vio? Están los vinos son tímidos, están todos escondiditos ahí. Es cuestión de que salga el primero, haga el primero valiente, pone el vino sobre la mesa, y ahí todos se animan también a compartir el vinito que trajeron, que sabemos que no hay nada de malo en ello, siempre y cuando podamos tener medidas sobre las cosas que consumimos, eso en todos los aspectos. Pero partiendo un poco de esta cuestión, vamos a hacernos esta pregunta. ¿De dónde sacamos el vino? Porque el vino es una respuesta en este caso. El vino es una respuesta. Y vamos a ver una historia en donde nos encontramos con Jesús y una boda que venía mal, un casamiento que es medio bajón. ¿Sí? Vio esos casamientos que a veces te llueve y estaba todo organizado para hacer al aire libre, ¿sí? O a veces, no sé, falló la comida, algo sale mal y pone en tensión a todos y ya un divorcio antes de tiempo, casi antes de la bendición. Entonces vamos a ver una historia en donde nos encontramos con Jesús y una boda que venía mal, que de repente pasó algo
que no creo que estaban preparados para esto. Justamente por eso se encontraron con esta sorpresa. Y nos vamos a ir al capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo número 2, y ahí nos vamos a encontrar con esta historia de Jesús y las bodas de Caná. Así que le animo a buscar este pasaje, Juan capítulo número 2, también para que lo marque y lo tenga presente allí en su Biblia. Nos dice este párrafo: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Y Jesús le contestó: mujer, ¿por qué dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Jesús le da una respuesta bastante irónica, sí, algo que María no entendía en ese momento porque, bueno, él hacía esta ilusión al tema del vino con su sangre que tenía que derramar. Entonces Jesús le da esta una respuesta que no sé si la habrá entendido María en ese momento, pero ahora sí Jesús responde un poco irónicamente, pero la historia continúa y nos dice: ella les dijo a todos los que estaban allí sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Allí, nos describe también este texto, había 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían como 50, 70 litros de agua. Saque el cálculo, ¿no? ¿Cuántas tinajas eran? Tenemos acá por acá, a ver dónde está el punterito acá. 6 tinajas y en cada una cabían más o menos 50, 70, vamos a redondear en el mínimo 50 para hacer más el cálculo más fácil. 5 por 6, 300 litros de agua. Por lo menos lo que cabía, ¿no? Sí, ahí. 300 litros de agua. Dice, en cada tinaja cabían 50, 70 litros de agua. Muy bien, avanzo a la próxima. Dice, y Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya bebieron bastante, o sea, ya no distinguen lo que están tomando, entonces se sirve el vino común y corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. O sea que en ese milagro Jesús, el agua que transformó en vino, terminó siendo la mejor, o mejor que cualquier cosecha que pudo haber hasta el momento. Por eso es que le dice: pero tú te has guardado el mejor vino hasta lo último. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primer señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue de Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Así que acá vemos en esta historia a un Jesús actuando y haciendo uno de los primeros milagros de su estadía aquí en la tierra, o por lo menos de toda esta etapa donde Jesús comienza a hacerse popular, donde Jesús comienza su ministerio. Es uno de los primeros milagros que tenemos registrados, que nos cuenta y nos narra todo esto el apóstol Juan, así que él sabe de lo que se trata. Fue también uno de los primeros que estuvo allí con Jesús y conoce muy bien todas las historias, y posiblemente él también participó de esta celebración en donde vio cómo Jesús hacía este milagro. Y en esta boda que venía mal, en este casamiento que estaba medio bajón y que estaba todo saliendo no como era esperado, de repente la cosa cambia y se transforma. O sea que si ya venían medio entonada la gente, no me imagino cómo habrán terminado, pero mal no la pasaron. Vino no les faltó. Tuvieron 300 litros más para continuar la fiesta. Bueno, tenemos que entender que nosotros tenemos otra manera cultural de hacer nuestras celebraciones. Nuestras celebraciones son una noche, y a veces en una noche nos tomamos todo lo que... y comemos todo lo que es del mes. Tenemos que tener en cuenta que una celebración judía en ese tiempo, una boda, era una celebración que llevaba varios días de fiesta, ¿sí? Así que tenían para continuar unos cuantos días más. No es lo mismo 300 litros para unos cuantos días que 300 litros una sola noche, aunque puede pasar. ¿Quién le dice que no, no? Así que en esta historia vemos ese milagro de Jesús resolviendo un problema, resolviendo una cuestión, haciendo algo en medio de todo eso. Y ahí es donde nos vamos a centrar, no en esta cuestión del vino y todo lo demás, sino en cómo Jesús actúa y obra y responde a una necesidad. Porque siempre Jesús tuvo algunas maneras extrañas de solucionar problemas. Siempre vemos que Jesús
se valió o utilizó mecanismos extraños para resolver algunas dificultades con las que la gente se encontraba. Si usted comienza a recorrer un poco haciendo memoria de algunos relatos que hemos conocido de las Escrituras, vemos que en muchos casos Jesús utilizó medios extraños para resolver problemas. Por ejemplo, hacer un poco de barro y ponérselo en los ojos para que alguien reciba la vista. En otra oportunidad, algo un poco más desagradable para que alguien oiga. ¿Sí? Entonces también de esa manera fue que fue haciendo estas cosas, y así tantas cosas curiosas que Jesús fue haciendo y utilizando medios raros, extraños. Y en este momento también vemos cómo Jesús podría haberlo hecho de otra manera. Claro que sí. Si partimos del hecho de que Jesús es Dios o de que Dios también tiene el poder para hacer un montón de cosas, tranquilamente se podría haber solucionado esto de otra forma. Pero Jesús tenía algunas maneras extrañas de actuar, y en este caso, haciendo este petitorio medio extraño: traigan esas tinajas, pónganlas ahí, llénenlas de agua, vayan y prueben el mejor vino de la historia. Entonces también resolvió un problema con una manera un poco extraña. ¿Podría haberlo hecho de otra forma? Sí, tranquilamente podría haber dado la orden y caía el camioncito ahí con todos los cajones listos. Posiblemente podría haber ocurrido algo de eso, o cualquier otra situación, o volver a llenar todas las botas de cuero y todos los lugares, todos los recipientes. Un montón de cosas podrían haber sucedido, pero en esta oportunidad Jesús escogió hacerlo de esa forma, de esa manera, de esa característica, ¿no? Tratando de usar el agua que estaba ahí en esas tinajas, o mejor dicho, que mandó a poner en esas tinajas, para que luego se transformara en vino. Y acá, en esta manera extraña de solucionar problemas de Jesús, nos vamos a encontrar con algo en particular y algo singular, que todo esto no se trataba tan solamente de usar agua. Sí, acá lo que Jesús lo que estaba intentando hacer no era solamente mostrar lo que Él era capaz de hacer, lo que podía lograr, o porque el agua era un poquito especial y era capaz esa agua de transformarse en vino, sino que acá lo que Jesús estaba haciendo también es mostrar un poco o darnos indicios de cómo funciona Él y de cómo nosotros a veces también debemos adaptarnos en algunas circunstancias, también para poder resolver algunos problemas, también para poder resolver algunas situaciones, también para poder dar respuestas cuando hay necesidad. Tal vez no sea la historia más espiritual con la que nos encontramos, porque es una fiesta, lo que se termina es el vino y la gente quiere seguir festejando y no tienen con qué, y Jesús les da esa respuesta. Tal vez no es la historia más espiritual de todas, pero acá sí podemos ver lo siguiente: hay un problema, hay una necesidad, hay alguien que está necesitando ayuda, ¿y quién interviene en ese momento? Jesús, para resolverla y para dar respuesta y para que todo siga avanzando. Entonces, en medio de todo eso y quedándonos con estos elementos centrales, déjeme decirle, querido hermano, que hay muchas necesidades a nuestro alrededor con las que nos vamos a ir encontrando. Y también Dios nos ha elegido a nosotros para que podamos dar respuesta a esas necesidades. No estamos para resolver todos los problemas de todo el mundo, pero sí hay momentos o lugares en los cuales Dios nos quiere utilizar. Y tenemos en nuestra mano las herramientas y los elementos para poder dar respuesta. En este caso, Jesús utilizó un poco de agua para transformarla en vino. Pero no se trataba tan solamente de agua. Hay algo acá que estamos obviando y que tiene que ver con una cuestión un poquito más histórica o más de la costumbre de algunas personas. Jesús no solamente usó agua para transformarla en vino, sino que Jesús en esa fiesta, ¿sabe qué hizo? Se metió con lo sagrado. Se metió con lo sagrado. Se metió con las cosas que no se tocan. Se metió con las cosas que esto no lo deberíamos usar para esta cuestión. Jesús en esta historia también fue bastante provocativo para con los fariseos. Algunos creen que esta celebración, esta fiesta, era parte de una familia farisea, porque no era común que cualquier persona o cualquier familia pueda tener en su casa tinajas destinadas para un rito sagrado dentro del pueblo judío.
¿sí? En este caso se creía que quienes podían llegar a tener este tipo de elementos eran personas que estaban relacionadas con el culto o que participaban de alguna u otra forma de él o que pertenecían a alguna casta importante dentro de la comunidad religiosa, o fariseos o saduceos o algún escriba. Y en esta casa había 6 tinajas, que no eran jarroncitos comunes y corrientes, sino que eran tinajas, fuentes, ¿sí? Imagínense una cosita así grandota que le cabe casi 50, 70 litros, pero que no se usaba para cualquier cosa. No era en esas fuentes como que nosotros usamos para juntar agua para la lluvia, para regar las plantas, o que usamos tal vez, no sé, para otra cuestión más de la vida cotidiana. Estos elementos, estas fuentes, estos jarrones, ¿para qué se usaban? ¿Recuerda el relato que leímos? ¿Para qué? Para un rito judío que tiene que ver con la purificación, ¿sí? Esos tinajas se les vertía agua, se santificaba esa agua y ahí tan solamente se podía usar para santificar las manos, para hacer todo un lavamiento sagrado de algunas cosas, por lo cual esa agua purificaba todo lo que tocaba, limpiaba todo lo que tocaba y esas tinajas no se podían contaminar. No podía contener ninguna otra cosa que se considere no sagrado, que se considere que podía llegar a hacer mal a toda la cuestión santa del momento. ¿Y Jesús con qué se metió? Con lo sagrado, con lo que no se podía tocar. En vez de buscar otras fuentes, en vez de buscar otras jarras, en vez de buscar otras cosas, en vez de pedir, no sé, tráiganme un fuentón, no, se metió con esos elementos que no se pueden tocar, con los jarros o con las fuentes, con esos recipientes que estaban destinados para la purificación. Y el hecho de que el agua se haya transformado en vino, automáticamente hace que esos jarrones hayan quedado impuros, y de los cuales no se podían usar más. No se podían usar más para el rito de la purificación. Ya no se podían llevar al templo, ya quedaban inutilizables, quedaban inservibles. Con todo esto yo me quedé pensando hace unas semanas atrás cuando justamente me encontré con este pasaje y resaltó esto, ¿no? De Jesús metiéndose con lo sagrado. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos rodeados de situaciones en las que podemos o tenemos o incluso Dios nos está movilizando a hacer algo, pero a veces hay algunas limitantes, cosas que nos frenan, cosas que nos paralizan? Y muchas de esas cosas en realidad, ¿sabe por dónde van? Por el hecho de las cosas que consideramos también que no se pueden tocar, que están reservadas para otras cuestiones y que no la podemos utilizar para otra cosa. Limitantes que ponemos nosotros, limitaciones que nosotros somos las que imponemos a determinadas cosas y en ese caso a veces lo único que nos impiden es que no podamos dar una respuesta. En este caso a Jesús no le importó, en este caso a Jesús se metió con estas cuestiones sagradas, ¿sí? Hizo uso de las cosas que no se pueden tocar, pero al fin y al cabo, ¿qué logró? Dar una respuesta a un problema y solucionar esa situación y ayudar a alguien, porque eso era lo importante. Usted sabe que este Jesús, este es uno de los primeros eventos que se nos narran y uno de los primeros milagros que Jesús hace. Pero cuando seguimos el recorrido de cómo fue realizando distintas tareas, yo le decía que un montón de veces también fue utilizando maneras extrañas de solucionar problemas y muchas de esas cosas eran siempre provocativas para los fariseos, para los saduceos, para las personas religiosas del momento, porque una de las cosas que Jesús muchas veces hizo es que siempre se terminaba metiendo con las cosas sagradas. Un día era un sábado, se metió al templo y cuando no se puede hacer nada, ¿qué hizo? Le sanó la mano a una persona que estaba allí. Las personas en ese momento decían, no, ¿cómo lo va a hacer hoy? Incluso lo estaban mirando antes de tiempo, a ver, esperando, ¿lo hará o no lo hará? Y Jesús se metió con el sábado. Jesús se metió con eso tan santo para ellos.
En otros momentos, otras situaciones también. En una oportunidad, lo mencionamos en una historia que contábamos unas semanas atrás, hubo un fariseo que lo invitó a Jesús a almorzar, a cenar en su casa. Y mientras estaban cenando en la casa de Simón, ese fariseo, entró una mujer y derramó un perfume de allí también como un acto de adoración. Y en ese momento, el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y como esta mujer es impura, es pecadora, en vez de adorarlo, lo está también haciendo impuro a él. ¿Sí? Si este hombre supiera, si este Jesús fuera realmente Dios, no estaría haciendo las atrocidades que está haciendo. Incluso el juicio que le hacen a Jesús y la excusa para buscar su muerte terminó siendo el acusarlo de blasfemo. O sea, de que iba en contra de las reglas, iba en contra de las normas, iba en contra de Dios. Él se atribuía el nombre de Dios y eso era considerado blasfemia. Entonces vemos a un Jesús que no una vez, muchísimas veces, y podríamos ver relatos y relatos en donde Él se metió con lo sagrado. Pero siempre ¿para qué? ¿Solamente por el hecho de provocar? No, porque había un problema y había que resolverlo. Y a veces para resolver problemas nos tenemos que meter con lo sagrado. Y en este aspecto, querido hermano, de estas cosas que a veces no se pueden tocar, yo quiero mencionarles dos. Una de las que están relacionadas con nuestra vida de culto, con nuestra vida religiosa o con nuestras prácticas religiosas, vio que hay veces que hay cosas que no podemos hacer o pensamos que no se pueden hacer porque tenemos dos palabritas o dos frasecitas que solemos decir. ¿Nunca se hizo así? O por lo contrario, siempre se hizo así. Y utilizamos esas dos frases para decir, no se puede porque nunca se hizo así. ¿Sí? Se puede hacer de esta manera, que de esta manera sí siempre se hizo así. Eso no se puede tocar. Y hay cosas sagradas que no podemos tocar. Algunas más importantes, otras menos importantes, algunas más relevantes que otras. Pero a veces en nuestra vida cúltica hay cosas que las hemos terminado considerando demasiado sagradas e intocables. Y hay problemas y se generan necesidades, pero a veces decimos, no, esto no lo podemos cambiar, esto no lo podemos tocar, porque esto tiene que ser de esta manera, porque esto solamente se puede usar de esta forma. Y así a veces nos vamos quedando con más limitaciones que oportunidades para ofrecer respuestas. ¿Sí? Pero no quiero detenerme tanto en esta mañana en las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida de culto o con nuestras formas, que formas vamos a tener siempre. Y lo bueno es que nosotros podamos valernos de las formas que nos ayuden y tratar de luchar y superar aquellas formas que tenemos que no nos ayuden, que nos limiten. Eso es algo que siempre tenemos que hacer. Pero yo quiero en esta mañana hacer énfasis en otra cuestión que tiene que ver con lo que es sagrado para nosotros y queda guardado solamente para mí. Hay cosas que son intocables, que usted tiene en su vida, que yo tengo en mi vida, que son intocables. ¿Para quién las usamos? Solamente para nosotros. ¿Y sabe qué? Si nosotros también queremos ser de bendición a otras personas y ayudar y estar dispuestos a dar respuestas y estar dispuestos a servir al prójimo, muchas veces también nos vamos a tener que meter con lo sagrado, pero no lo ajeno, lo nuestro. Las cosas que nosotros no tocamos en nuestra vida. Vio que a veces decimos, no, me invitaron a visitar a una persona para que vayamos, no sé, a un hospital, a una casa, y me invitaron a dar una vuelta. No, viernes a la mañana yo no puedo, porque en Crespo viernes a la mañana, ¿qué se hace? Se lava la vereda. ¿Qué más? O sábado a la mañana, ¿sí? O en algún momento. Vio que tenemos cosas sagraditas, desde esas más simplonas, ¿sí? Comunes, cotidianas, que no me vayan a venir a tocar el timbre a las 2:30 de la tarde. ¿Por qué? Exactamente, sagrada. ¿Qué cosas sagradas tenemos? ¿Qué cosas sagradas que solamente son nuestras? Viernes a la noche, intocable, la juntada. Martes a la noche, intocable.
o el fútbol, o la reunión, o algún otro quesito, ¿sí? Sábado por la tarde, intocable, ¿sí? Porque seguramente ahí tenemos visita. Domingo al mediodía, nos está ayudando igualmente la economía de nuestro país, ya no es tanto el asado, pero bueno, igualmente. Hay cosas sagradas y que no las tocamos y que encima las usamos a veces como excusa para no ofrecernos como respuesta, para no ofrecernos como ayuda. 5 de la tarde, no, porque vuelve mi marido y si no tiene preparado ahí, lo que va. Entonces tenemos cosas sagradas, o nuestra esposa, no, ese es tiempo de mi familia. Y déjeme decirle que hay cosas importantes y que sí nosotros tenemos que construir en nuestra vida. Hay un montón de estas cosas que estoy mencionando que no por las menciones son malas en sí, son muy buenas. Son hábitos, son prácticas, son costumbres realmente sanas, que no tienen nada de dañino. El problema es que cuando nosotros las empezamos a utilizar como una excusa para no poder dar respuesta o como para no ofrecernos como respuesta. Y empiezan a tomar un carácter de santo y de sagrado y de intocable y que al final termina, en vez de ayudándonos, impidiéndonos. Y a veces hemos construido un montón de rituales en nuestra vida que están bien, son lindos, son bonitos, pero al fin y al cabo no tienen mucho sentido. Están vacíos, no ayudan a nadie, o mejor dicho, solamente me sirven a mí. Me sirven para mis intereses, me sirven para mis propósitos, me sirven para lo que yo quiero, me sirven para lo que yo necesito. Y Jesús en esa oportunidad, en esa fiesta, se metió con lo sagrado y le dijo, muchachos, acá está el vino. ¿Sí? Acá está la respuesta. Y para que nosotros también podamos ser de bendición a muchos, ¿sabe qué? Jesús hay cosas que nos va a pedir a nosotros. Y vamos a tener que renunciar a algunas cosas sagradas nuestras. No le digo a todo. Pero hay cosas que le vamos a tener que entregar al Señor para poder ayudar a alguien. ¿Sí? Y quiero retomar y quiero volver a una historia que siempre es muy interesante en este aspecto y la mencionabas mucho. Creo que es la historia central también de que Jesús nos contó en esto de ayudar y servir al prójimo. Jesús, cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo?, aprovechó la oportunidad y contó una historia. ¿Cuál es la historia? La del buen samaritano. Y en esa historia nos pone en un escenario, ¿no? Nos pone en un lugar, en un hombre que estaba tirado en el piso porque lo agarraron los ladrones, todo ensangrentado, y pasan 3 personas, un sacerdote, un levita, un samaritano. ¿Sí? Tenían motivos y tenían razones para ayudar y para no hacerlo también. Sacerdote, levita, los 2 primeros personajes. Usted sabe que si ellos estaban yendo al templo a servir o a adorar, tocar a esa persona que estaba ahí automáticamente los deshabilitaba para poder ejercer el sacerdocio o el servicio ese día. Automáticamente, porque tocar sangre ya los dejaba inmundos, tocar a alguien tirado por el piso ya los incapacitaba para poder seguir sirviendo ese día en lo que tenían que hacer. Y esto no es algo que al samaritano no le afectaba. Claro que le afectaba, incluso muchas más cosas todavía, por las cuestiones raciales, sociales y de discriminación que había en ese momento por pertenecer a comunidades diferentes. Pero aún así, en este relato, vemos cómo Jesús enfatizó a aquellos que dejaron un ratito al lado lo sagrado suyo personal y se dispusieron en beneficio de otra persona. Y se dispusieron en beneficio de la respuesta que alguien más podía llegar a recibir. El sacerdote, el levita, pensaron en lo que ellos perdían. Si yo hago esto, pierdo mi oportunidad, pierdo mi servicio, pierdo mi lugar. Mientras que el samaritano también iba a perder un montón de otras cosas. Pero en ese caso, ¿qué era más importante? Poder ayudar a alguien, poder resolver el problema de alguien antes que todos los intereses personales que podían llegar a tener en cuenta y que podrían haber sido muy válidos y que pueden haber sido muy loables, pero aún así se animó a tomar ese riesgo y actuar en misericordia. ¿Qué es lo que Jesús resalta de toda esta historia? E incluso Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo de ese? Y la persona que estaba preguntando es el que tuvo de él misericordia.
Hay veces en que van a luchar dos cosas en nosotros. Vamos a tener dos conflictos peleando, ¿sí?, en nuestra vida. Vamos a tener dos cosas que van a estar peleando en nuestra vida. Lo que nosotros consideramos importante y al mismo tiempo lo que sabemos que es correcto hacer en el momento, ¿sí? Lo que es correcto hacer en el momento. Vuelvo a la historia de las bodas de Caná. ¿Qué era lo importante? Para Jesús, ¿qué fue lo importante en ese momento? ¿La tinaja o las personas? ¿Qué era más importante? ¿La santidad de las tinajas o las personas? Le hago la misma pregunta y ahora llevándolo para nosotros. Para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Mis cosas sagradas o la posibilidad de ser de bendición a otro? ¿Qué es lo más importante? A veces, por darle importancia a las cosas equivocadas, nos hemos quedado sin la posibilidad de ayudar a alguien. Muchas personas se han quedado sin respuesta. Por darle la importancia equivocada a las cosas equivocadas, ¿sí?, es que muchas veces no hemos podido ofrecer soluciones. Todo lo contrario, hemos generado más problemas. ¿Se acuerda cuando antes, ahora no lo decimos tanto, ¿no? Más o menos, hemos cambiado las cosas? ¿Se acuerda cuando decíamos, no, pero la tele es del diablo, ahí no hay que meterse? La radio, internet, pero peor aún, no, ¿cómo vas a mandar a tus chicos a la facultad? En la facultad le van a lavar la cabeza, le van a meter un montón de ideas del diablo. Y así es como conservando y tratando de conservar cosas santas y sagradas y puras, nos fuimos corriendo de tantas oportunidades de marcar diferencia y hacer algo al respecto. Entonces yo en esta mañana, querido hermano, el desafío del cual le quiero plantear y que cada uno de nosotros nos podamos hacer es, muchas veces vamos a tener una oportunidad de hacer algo al respecto. Porque muchas veces va a faltar vino. Muchas veces va a faltar vino, ¿sí? Muchas veces se van a quedar personas sin respuesta, muchas veces nos vamos a encontrar con gente que tiene y necesita y precisa una oportunidad. Muchas veces vamos a necesitar del vino. Pero ¿sabe qué? Ya lo tenemos. Lo que pasa es que a veces lo estamos buscando en el lugar incorrecto. Hay momentos en que nos vamos a tener que meter con nuestras propias cosas santas y decir, Señor, no lo voy a guardar para mí. Lo voy a poner en tus manos para que tú puedas utilizar esto y que sea una respuesta para alguien. Entonces hay cosas que nosotros hemos apartado solamente para nosotros, que no queremos que nadie se meta con esto, pero yo le pregunto, ¿no será que hoy lo podemos ofrecer como una ofrenda a Dios para que también lo use? ¿No será que podemos de nuestro tiempo que es tan sagrado, tan nuestro y tan personal y tan para mí, para mi familia, poder decirle al Señor, Señor, te lo ofrezco? ¿No será que tenemos nuestro auto que no se sube nadie? ¿Sí? Yo he conocido personas, tal vez nos encontremos acá con gente muy parecida, pero he conocido personas que les hacían sacar el calzado, las medias a sus hijos, las ponían en el baúl en una bolsita, ¿sí? Recién después se podían subir al auto y cuando se bajaban iba a abrir el baúl, le ponían la bolsita y les ponían los pies. Ese auto estaba más limpio que mi boca. Tenía menos microbios, ¿sí? Hay cosas sagradas, intocables. ¿Qué le parece si dejamos que se ensucie un poco nuestro auto y subimos a alguien que está parado en la calle y que necesita volver a su casa? ¿Sí? ¿Qué le parece si empezamos a sacrificar algunas cosas? La casa donde nadie entró, no, porque a mi casa nadie entra. Mi casa está para mí, mi familia. ¿Qué le parece si alguna vez, en alguna oportunidad, invitamos a alguien a que comparta la mesa con nosotros? Porque está solo, porque no tiene con quién, porque no tiene con quién disfrutar, porque no tiene otra familia, compañera, con quien hablar un rato. Hay cosas que nosotros las hemos hecho tan sagradas, pero son tan simples al mismo tiempo y que la podemos ofrecer para que otro pueda también encontrar una respuesta. Aquello que es nuestro, aquello que nos pertenece, aquello que es intocable. ¿Por qué hoy no le decimos al Señor, Señor, acá está? Está bien, esta tinaja no me va a servir de vuelta para otra cosa, pero la sacrifico igual. Porque lo importante no es yo salir beneficiado, lo importante es que alguien pueda encontrar una respuesta. Y si queremos servir a otros, y si queremos servir a los demás, déjeme decirle que vamos a tener que hacer sacrificios. Nos van a doler, pero valen la pena. Valen la pena y son muchas veces necesarios también. Entonces, deje que Jesús también se meta con lo sagrado que usted todavía no le rindió.
que no se le ofreció. No, que con mi trabajo no se meta, que con mi dinero no se meta, que con mi tiempo no se meta, que con lo que sé hacer no se meta, que me pida cualquier otra cosa. Ya es suficiente con que un domingo a la mañana y cada tanto me pide que esté acá. Más de eso que no me pida, que no se meta con tanto. ¿Por qué hoy no decimos, Señor, decime vos, qué es lo que querés usar? Y en vez de yo andar ofreciendo de a pedacitos, que Él nos diga directamente qué es lo que tenemos que rendir y ofrecer. Y deje que Jesús se meta. Porque cuando Él se mete, las cosas siempre terminan resultando mejor. ¿O no es así? ¿Amén? Le invito a que se pueda poner de pie. Empieza a hablar con el Señor. Empieza a meditar en tu silencio. Medita hacia atrás, al tiempo que ha pasado. Hacete esta pregunta. ¿Qué me ha pedido ya el Señor y no se lo quise dar porque eso era mío? Perdóname, Señor, porque muchas veces me quisiste usar. Y yo perdí la oportunidad tan solamente por mezquinar lo que creía que me pertenecía a mí. Y tan solamente a mí. Será mucho más que una canción. Mi obediencia Lo que tengo, lo que he logrado, lo que he construido, las cosas que hemos alcanzado, nada nos pertenece, Señor, es todo tuyo. Perdóname, Señor, si lo he reservado para mí. Perdóname por tantas veces mentirme a mí mismo diciéndote que todo es tuyo cuando en realidad todo lo acumulo para mí. Quiero aprender, Señor, a soltar y a poner en tus manos para que tú te glorifiques, Señor. Para que tú seas el que sea exaltado, reconocido. Perdóname, Señor, porque lo importante no es lo que tengo, lo que he logrado, sino lo importante es cosas que puede resolver el día que lo ponga en tu mano. Las personas que pueden recibir una respuesta. Todos aquellos, Señor, que pueden encontrar una solución. Yo sé, Señor, que estamos viviendo un tiempo donde en esta fiesta, en este casamiento, hay muchos que se han quedado sin alegría. Pero yo sé que en nosotros está la respuesta. Por eso te lo ofrecemos, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Y lo ponemos, Señor, en tus manos para la expansión de tu reino, no para la expansión de mi persona. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tu palabra siga llegando más lejos, no para que nosotros seamos reconocidos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a pensar y a vivir de esa manera, no buscando nuestro beneficio, sino la expansión de tu reino, y que tu nombre sea exaltado y que solamente se hable de ti, oh Jesús, el que sigue haciendo milagros,
el que sigue cambiando el lamento, el baile, el que sigue transformando todas las cosas para bien. Por eso es que te damos y te rendimos todo, Señor. Lo mejor, solamente para ti, Señor. Solamente para ti, Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción.